Bienvenidos a Contabilidad Gubernamental. Soy Rubén Camargo, su instructor y su facilitador. Y en esta oportunidad, pues vamos a hablar un poquito de lo que corresponde a los temas de lo que es el Contralor General, su despacho, y una resolución que data del año 1996, que es la resolución 01-0000-032. Y que donde el Contralor General de la República, de acuerdo eh, con su investidura eh, y el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el artículo 16 en su numeral 4 le atribuye ciertas atribuciones, eh, elaboró donde dice unos considerandos. Y entre esos considerandos, pues coincide que ¿qué es la Contraloría? La definición de la Contraloría, pues es el órgano rector de los sistemas de control externo e interno de la Administración Pública Nacional en cualquier país del mundo. Y también, pues, trata o se encarga de lo que es esa contabilidad o ese sistema de control interno centralizado o descentralizado. Y que, pues, también dicta normas o instrucciones y formula las recomendaciones que tengan o que sean necesarias para el buen funcionamiento coordinado y empatía de esos sistemas, tanto nacional, regional o municipal, o lo que es lo mismo decir órganos centralizados o descentralizados. También hay unos artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría, 73 y 76 posiblemente, que habla sobre los institutos autónomos, las universidades nacionales, los establecimientos públicos, e incluso el Banco Central de Venezuela y cualquier otra persona jurídica, por así decirlo, que también sujeta o es sujeta de derecho público y que también está adscrita a la Contraloría o sujeta a la Contraloría, porque el Estado venezolano, al tener participación en una de estas empresas jurídicas, pasa a ser con lo que uno conoce como empresas mixtas y de alguna manera pues también está regulada por la Contraloría General de la República y por el proceso de contabilidad gubernamental, por así decirlo. ¿Okay? Es importante pues también que hablemos que el sector público en su marco normativo que regula la contabilidad, pues, está constituido por reglas, por normas, por preceptos, por pautas y disposiciones que son lo suficientemente sustentadas o que tienen un diseño armónico y que me va a establecer pues todo lo que son los sistemas y los procedimientos de la contabilidad, como estaba diciéndole, para una organización o organismo público. Entonces podemos ver también empresas que tienen eh, normas de carácter general que está regida por la compañía, por la Contraloría General de la República y son empresas completamente o institutos completamente del Estado. Una gobernación, un ministerio, una alcaldía, netamente son manejados por contabilidad pública, por contabilidad gubernamental. Pero también lo que llamamos las empresas mixtas, que hay capital también de personas privadas, de tú, yo, perdón, ¿cuál es tu nombre? Pero sé que tenemos aquí una... Y bueno, Nicole. Hay empresas que, por ejemplo, nosotros, Nicole y yo, somos socios y que el Estado también pasa a ser parte de esa empresa y nosotros nos regimos a las condiciones o al modelo contable que ellos tienen. Y la contabilidad gubernamental básicamente se maneja como por presupuestos. Ellos primero elaboran el presupuesto, lo aprueba la Asamblea Nacional y después que esté aprobado en el año anterior, cuando comienza el nuevo ejercicio económico, la contabilidad se va a ajustar a lo que está presupuestado. Yo, si tengo una asignación para comprar teléfonos,
y dice para comprar teléfono. A veces depende cómo lo logren presentar, porque ahorita con los temas de la inflación dicen, no, pues la idea es comprar 6 teléfonos, pero estamos en octubre del 2024 y esto es para entrar en vigencia en enero del 2025. Mejor no coloquemos un número de teléfono porque no, no vamos a comprar sino uno o dos. Entonces, en una economía hiperinflacionaria, tenemos es que, bueno, se presupuestó 50.000 bolívares para comprar teléfonos. Si compraron dos, se compraron dos, se compró uno, se compró uno, se compraron tres, se compraron tres. Porque a lo mejor la necesidad, y es probable que les pidan, epa, no te lo puedas porque no me dijiste cuánto vas a hacer. Y dice, bueno, pero con la realidad que sabemos y como los presupuestos tienen que ser en moneda de curso legal, en este caso venezolano, pues siempre es un poco complicado. Entonces allí uno dice, bueno, son posibles objeciones que la Asamblea Nacional nos puede colocar para aprobarnos un presupuesto, pero también hay esas disposiciones que hacen de que, bueno, vamos a ser un poco más tolerantes. Porque, ¿qué pasa? A veces llega el año a terminar, el año 2025, y tenía los 50.000 bolívares y no los he gastado y no he comprado porque decían que era para 6 teléfonos y compré 5. O pasaron y decía 6 teléfonos y no compré ni uno porque hubo una devaluación volátil, global, loca, que los 50.000 bolívares ya no los puedo usar para comprar teléfono y no puedo comprar más nada que no sea teléfono, porque el presupuesto nacional me autorizó, o perdón, la Asamblea Nacional autorizó cuando aprobó el presupuesto de que era para comprar teléfonos. No es que no, pues es que ahora me alcanza para comprar el forro y el cargador. No, es el teléfono. Si no, no lo compra. Entonces, para usted usar ese dinero, pues tú dices que es algo parecido porque es el cargador y es el forro y el otro. No, ahí en ese momento estás usando la plata para algo que no está incluido en el presupuesto y ahí donde se llama malversación de fondos. Y tú dices, pero es que yo no estoy robando, no, no estás robando, sino que estás usando algo sencillamente para un fin que no es el que está contemplado en el presupuesto. Y por ende, pues ahí estás cayendo en un ilícito desde el punto de vista de violación del presupuesto de la nación o del municipio o del estado, según el plan que estés manejando. No, a fin de año, si no lo has gastado, tienes que hacer un reintegro. Es un proceso y un papeleo, que eso es de lo más fastidioso, pero es el deber ser para reintegrar. Por eso a veces cuando son partidas con números, mm, por decir un término, sin cantidades, sino ejecución o construcción del salón, de este salón. Pero no dice de dónde a dónde va, qué va a hacer, sino bueno, eran 100.000, se gastaron los 100.000 y es preferible gastar los 100.000 en lo que está presupuestado que decir me sobraron 10 y los voy a reintegrar o decir que me sobraron 10 porque fui muy eficiente y los voy a utilizar para comprar un arranque para otro salón. No, porque arrancar otro salón, así seas eficiente, es malversación de fondos. Hay que tener eso muy en cuenta y es bastante injusto de alguna manera, porque pues no se está premiando la eficiencia, la optimización de recursos, porque no, esto era para hacer un salón, no para hacer un salón y comenzar otro. Son las cosas que pues deben un poquito cambiarse, ¿no? Pero bueno. Y para ello, pues habla a través de este marco de la Contraloría de unas normas generales que voy a buscar aquí para guiarme, la parte, chuletearme esta parte de la contabilidad del sector público. Y vamos a leer rápidamente unos artículos en lo que es las disposiciones generales. El artículo 1 dice, define como normas generales de la Contraloría del sector público a los supuestos fundamentales, conceptos básicos o postulados que tienen por propósito
que la contabilidad de los organismos y entidades que se refieren en el numeral 1 y 6 del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República logre el objetivo de producir sistemática y estructuralmente información cuantitativa expresada en unidades monetarias veraz y útil y oportuna sobre las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos, que son identificables y cuantificables y que van a afectar toda la actividad de la contabilidad. Y, por supuesto, también va a ser importante tener esa contabilidad organizada. ¿Para qué? Para tomar las mejores decisiones de acuerdo a esa entidad económica. Ahorita, el artículo 2 y 3 dice que los sistemas de contabilidad que establezca el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Hacienda, los establecidos por los institutos autónomos y los correspondientes a los estados, municipios y territorios federales, de conformidad con lo previsto del artículo 73, 74 y 76 de la Ley Orgánica de la Contraloría, deberán sujetarse a las presentes normas generales. Más o menos lo que hemos hablado hasta este momento, pero esto es la parte, como dice, de ley y como está en la Ley Orgánica. El artículo 3, pues, dice que la contabilidad del sector público se llevará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias a los principios de contabilidad del sector público, descritos en el capítulo 2 de las presentes normas, las cuales, pues, se fundamentan en las normas básicas y principios de contabilidad de aceptación general, adaptados a la naturaleza de las actividades financieras, económicas que realizan los organismos y entidades sujetos de control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la República. Hasta aquí el artículo 3. ¿Cuáles son las normas? En Venezuela ya tenemos varios años que estamos trabajando bajo normas internacionales, ONIF, que son las NIF plenas, ONIF para las pymes, y existen otras normas que son específicamente para el sector público. Pero, paradójicamente, esas NIF para el sector público, digamos que no están netamente acogidas por la Administración Contable venezolana. Sigue trabajando bajo DPC, por decirlo de alguna manera, la Declaración de Principios de Contabilidad, y por eso es que hay ciertas diferencias allí al respecto. Hay en esta misma disposición o en las normas generales del sector público, en el capítulo 2 habla de los principios de contabilidad para el sector público. El artículo 4 habla de que son, entre los principios, está el principio de entidad. Ese sí se mantiene, debe definirse claramente la entidad contable a la cual está constituida por la unidad económica identificable, con o sin personalidad jurídica y con el presupuesto propio, creada para cumplir determinadas metas y objetivos conforme al ordenamiento jurídico que la origina. Vean que de una vez cuando habla de entidad, de una vez me está hablando de que tiene que ir la contabilidad, pero de la mano, ¿qué? A un presupuesto. La continuidad se presume que toda entidad contable realiza una actividad continua con proyección de futuro, excepto que su instrumento jurídico de creación limite la existencia de la misma para un plazo determinado o un periodo determinado, o que por el contrario, el instituto financiero o el proyecto haya sido cubierto los objetivos y requiera extenderse por el tiempo que requiera y cumplía el objetivo al que fue creado. El registro, ese es otro principio. Entidad, continuidad, registro. Los hechos contables deben reconocerse y registrarse oportunamente, de una sola vez, en orden cronológico, consecutivo, sin que existan, pues, los vacíos u omisiones en la información o en la moneda de curso legal. El periodo contable también es importante señalarlo. Me dice que la situación financiera y los resultados de la misma, de estas operaciones, deben presentarse de forma periódica y por lapsos que sean iguales en un año coincidente con el ejercicio fiscal. En la administración pública, el año o el ejercicio económico coincide con el año fiscal. ¿Por qué coincide? Desde el 1 de enero al 31 de diciembre. En la administración pública, todos los ejercicios van a ser siempre así, ¿ok? Lo que es el periodo contable.
Como quinto principio, tenemos la revelación suficiente. La revelación suficiente, pues, es que los estados financieros deben tener en forma clara, precisa, comprensible, toda la información que exprese los resultados y la información económica y financiera de la entidad o de la empresa o del ente gubernamental en este caso. De manera que vaya a facilitar a los usuarios las tomas de decisiones pertinentes, indudablemente, porque si yo no tengo un estado financiero, ¿sobre qué voy a opinar si no sé por dónde estoy andando, si voy a hacer o no voy a hacer este salón? Pues tengo que tener un estado que me permita guiarme y saber por dónde voy. Y por eso es que es la información suficiente. La importancia relativa, el sexto principio, ese es muy importante también, sobre todo cuando uno va a auditar, pero la información procesada y que se presenta por la contabilidad, pues debe incluir aquellos aspectos eh, que por ende su revelación sea necesaria o importante. Una partida contable tendrá importancia relativa, pues, cuando un cambio en su presentación, en la evaluación, en la descripción o cualquier elemento de estos que me pueda modificar el análisis o el resultado o la interpretación y que me haga tomar una decisión diferente. Si yo quito una cuenta de esa contabilidad, digo, epa, quito esta cuenta y me cambia el panorama. En el restado de resultados, en vez de tener utilidad, tengo pérdida, porque era un ingreso, o esta cuenta que era de gastos, en vez de tener pérdida, paso a tener una utilidad, epa, ya va, meterla o quitarla tiene importancia relativa, o sea, tiene peso, tiene significatividad. Oye, hay que evaluar y ser muy cauto cómo se va a manejar. Entonces, la aplicación de este principio no va a aplicar en ningún caso que no se aplique, que estoy violando las normas, ¿no? Hay que estar pilas con eso. Es importante, tengo que evaluar y tener juicio profesional para determinar el por qué se va a quitar en el caso de que se quite, ¿no? Eso es bastante delicado, esa situación. También es importante, como séptimo principio, lo que es la prudencia. Eso a veces en todas las cosas de la vida es un tema de prudencia porque a veces a uno se le sale cuando uno le dicen los amigos, "Mire, me pasó esto, pero no se lo diga a nadie, ¿no? No ha terminado de decir y uno está diciéndolo a otra persona y uno pues ahí en ese caso no es chismoso, sino imprudente, porque de repente también puede ser el caso de que estemos aquí un grupo cuchicheando, estamos nosotros dos hablando aquí sobre una muchacha que está allá y entonces mire los zapatos que tiene la muchacha esta, que tal, que no sé qué. Y yo no te conozco mucho, pero resulta que ella es prima tuya, familia tuya. Estoy pecado de imprudente, que eso también nos pasa. Entonces, la prudencia, cuando hablamos de registrar una transacción o un hecho financiero, debe adoptar la alternativa de que ofrezca los resultados más prudentes o conservadores, ¿sí? En la organización o en este caso en la entidad del gobierno. Debe contabilizarse todos los ingresos, los gastos que efectivamente se realizaron, que ahí es otra de las cosas que a veces en las contabilidades públicas se han visto en que se registran más gastos de lo que se presupuestó y la práctica salió para otras personas que ahí ya no es algo sin querer queriendo, sino que algo que queriendo ocurrió sin querer. Entonces, después dice, ¿cómo llegó este señor que comenzó y no tenía ni carro y ahora está en una flor y anda una flor explore? Es un detallito allí que es importante que hay que evaluar. Eh, la uniformidad, que pues el registro contable y los estados financieros deben elaborarse de manera o que cumplan siempre los mismos criterios o los principios. Mencionaba que cuando hablamos, si yo para el año 2024 estoy depreciando mis activos por línea recta, el año que viene por números dígitos, el año subsiguiente, 2026, por unidades de producción, no tengo uniformidad, entonces por ende no puedo establecer otro principio que es el de la comparabilidad. Importante
porque es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Y por supuesto también me va a cambiar la cuantificación de resultados, porque cambiar método de depreciación, pues me va a dar montos de gastos de depreciación y por ende depreciación acumulada diferentes años a otros, producto de que son métodos diferentes. El noveno principio es lo que es el precio de adquisición. Los bienes y derechos y obligaciones deben registrarse al valor original de adquisición o el que me costó producir, o lo que se construyó, o lo que intercambié por ese bien, por ese precio. Un precio que haya sido efectivamente pactado. Yo te vendo el teléfono y lo acordamos en $100, o el equivalente en moneda nacional, 100, en lo que valga $100, entonces ese fue el precio pactado. O sea, a ese precio debo reflejarlo. Excepto cuando se autoricen por los órganos competentes, que en este caso, o una disposición legal en los métodos de valorización, yo puedo decir, ah, bueno, no, esto no son $100, sino va a ser menor o mayor, producto de alguna norma o alguna política, y tengo que hacer énfasis y mención a qué política o a qué norma me estoy refiriendo. Y se debe decir qué método de evaluación o valorización se está utilizando y qué cifras representan, si es a valores históricos o las modificaciones. Pero es importante, como dije hace rato, las normas internacionales del sector público no están implementadas aquí en Venezuela. Importante eso. Si veo de vez en cuando para allá, porque es que tengo una compañera en clase aquí, presencial. Entonces, ¿qué pasa? Las normas internacionales, cuando hablamos en el MIS para pymes, yo todos los años debo hacer una actualización de ese activo, de ese bien, llámese celular, llámese carro, llámese máquina, llámese computación, y debo actualizar tanto el costo histórico como la depreciación acumulada. Sí, tengo que utilizar unos INPC para dar el INPC original entre el INPC del punto de final, de origen, y ese a su vez me va a dar un factor, y ese factor lo va a multiplicar por el precio, y ese va a ser un nuevo valor que va a tener ajustado por los efectos de la inflación, y que eso pues, me va a dar una serie de resultados que pueden ser de activo, de pasivo monetario, por obtenencia de activos. Pero en el sector oficial, pues aquí, en teoría, como estamos hablando netamente de valores históricos, pues ahí lo que hay que tener en cuenta es de que yo lo debo registrar al valor de costo o de adquisición, excepto de que una norma me lo exija y que debe ser un valor diferente. El número 10 de los principios es el principio de lo causado y de lo devengado. Los gastos y los egresos van a ser reconocidos para un registro en el momento en que se causen o se devenguen, respectivamente. Causados, recuerden que causado es que haya ocurrido el gasto o que corresponda al periodo. Y devengado es cuando yo lo estoy reflejando allí. Es muy parecida el término, pero hay que saber realmente cuál una mínima diferencia allí. Cuando es causado y cuando es devengado. Causado es cuando fue, más que todo, se corresponde a los gastos. Es causado en el mes de julio, lo pagué en el mes de julio. Devengado en el mes de julio es porque lo obtuve, es un ingreso que obtuve que devengué en el mes de julio. Y que en ninguno de los dos casos, cuando el causado y devengado, digamos que el ingreso lo facturé ahorita, pero todavía no lo he cobrado. El gasto lo causé ahorita, lo compré ahorita, pero todavía no lo he pagado. Entonces, eso pues, ese es importante que lo tengamos claro, de que estos pagos se van a hacer exigibles de las obligaciones correspondientes o los ingresos a que se refiere cuando se considere devengado. Le da, por supuesto, que va a recibir una cantidad determinada de recursos cuando es devengado, y cuando es causado debe desembolsar una cantidad determinada de recursos. El principio número 11 es el principio de la unidad y la universalidad.
Vean de que aquí importante, estoy haciendo este pequeño repaso de lo que son los principios que establecen allí la Contraloría General de la República. Y vean de que son muy parecidos a lo que se tuvieron que haber visto en Contabilidad 1, porque son los principios básicos y fundamentales que deben regir la contabilidad. No por el hecho de que sea una contabilidad de gobierno, no quiere decir que el activo sea igual al pasivo del capital, tiene que ser lo mismo. Si yo hago un estado de resultados, el total de activos debe ser exactamente igual al activo y pasivo. Tengo activos corrientes, activos no corrientes, que a lo mejor tienen un tema por normativa, por ejemplo, la propiedad, planta y equipo, o lo que son bienes nacionales, para yo poderles incorporar este celular, tengo que pedir un permiso al organismo nacional al que yo me esté trabajando y notificar y que ellos me lo validen. Sí, tienes, pues, tienes permiso para desincorporar. Por eso a veces cuando se hacen inventarios a bienes nacionales y que, pues lamentablemente los bienes nacionales están a mano, no están ni sistematizados, ni está integrado nada de eso, a veces pues hay una descoordinación general y que a veces pues o puede estar el teléfono duplicado o ni siquiera aparece en el listado de bienes nacionales, pero aparece todavía el bien como tal en la oficina. A veces uno sabe si es que cambiaron el teléfono y este pues se ve hasta más nuevo que el que decía allí, porque pasa. ¿Y a qué eso se refiere? Porque lo que hablamos al principio, por no reintegrar el recurso, compran y gastan el otro teléfono y mantienen un teléfono ahí. Y eso hace que, no, pues el teléfono está es uno, pero les dio para comprar dos, porque la eficiencia no se premia, porque les va a costar más en tiempo y en papeleo y todo lo que tenían que reintegrar, que en vez de tener la posibilidad de, voy a agarrar uno que para de repuesto. Entonces, eso a veces pasa. La dualidad económica va a constituir el número 12 de que la representación contable de los recursos que tiene la entidad también va a indicar el ente económico a donde se va a realizar y los fines que va a cumplir ese bien y las fuentes o orígenes de esos recursos, de dónde vienen. A veces podemos decir que viene por un crédito público o por un crédito adicional o viene sencillamente por situado porque está en el presupuesto contemplado. Entonces, si por un lado sé que yo voy a recibir el dinero y la dualidad es que también debo saber de dónde viene. Por eso es que habla al principio de la dualidad económica. El registro o la imputación presupuestaria, pues aquí, a ver, la contabilidad se registrará de acuerdo al plan de cuentas que prescribe las normas y que al efecto dice la obtención de los ingresos y la ejecución de los gastos o ingresos autorizados en el presupuesto del ente público, los cuales van a imputarse las correspondientes partidas que están presupuestariamente estructuradas de conformidad con la OCPRE, la Oficina Central de Presupuestos. Estas transacciones pues, presupuestarias de gastos e incluso de ingresos, porque también se tienen contemplados los ingresos, debe registrarse por el sistema de partida doble en todas la extensión o sin ningún tipo de reserva, porque el principio de la partida doble, ese también puede estar reflejado en la contabilidad gubernamental. La diferencia, bueno, por supuesto que se va a controlar y debe informar permanentemente sobre pues, los resultados de esa ejecución presupuestaria que se va haciendo y que paralelamente se va comparando con la contabilidad. Y también pues veo presupuesto versus contabilidad para llevar ese control o esa imputación presupuestaria como tal. Y hay otro principio que es la correcta correlación de ingresos y gastos. Este es el número 14, creo, que dice que el sistema de contabilidad debe permitir evidenciar la relación entre los gastos realizados,
y los ingresos necesarios para su funcionamiento dentro del mismo ejercicio económico el que se está realizando. Los resultados económicos que van a tener del, del patrimonio, porque la empresa del ente público no busca utilidad, sino sencillamente cualquier excedente que pudiera tener para reinvertir y que por lo general cuando las partidas presupuestarias de un ente público, lo que ingresa debe ser exactamente igual a lo que se gasta. Por ende, pues no debería haber ningún superávit ni tampoco un déficit, ¿sí? Por eso es que la correcta correlación de ingresos y gastos, lo que me ingresa debe ser exactamente igual a lo que estoy pagando o lo que estoy gastando. Y el último principio, pues que no es nada importante o menos importante que los otros, que son los principios contables supletorios. ¿A qué se refiere esto? Porque hay situaciones que no están previstas en las anteriores normas o en los anteriores principios y que se va a buscar como marco de referencia los principios de contabilidad de aceptación general por la Federación de Colegios Contadores Públicos de Venezuela, que en este caso son las normas internacionales del sector público. Entonces es importante que lo tengan esto en cuenta y ya aparte de lo que son mm, los principios, pues hay como una serie de requisitos que yo pues básicamente los voy a nombrar con alguna mínima explicación como título a tipo de que tengan referencia de qué es y que pues es necesario tener esos tips. Por ejemplo, cuando hablamos de la identificación contable, pues no es otra cosa que referirse al ente público perfectamente definido en cuanto a la actividad económica que realiza, a los momentos o lapsos temporales que están identificados y a las transacciones específicas de carácter económico financiero que realiza o que ejecuta. Porque pues hay que estar identificado. Ah, esto es Corpo Inta. Ah, bueno, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿De dónde tiene sus ingresos? ¿Y cuáles son los gastos que tiene? Ah, cumple presupuesto. Sí, el gobierno regional le da tanto, o para el gobierno nacional algún ministerio le da tanto. La oportunidad no es otra cosa que la información contable debe ser del conocimiento de los usuarios de manera oportuna y en las circunstancias que determinen la normativa legal y reglamentaria, a los fines de, pues por supuesto, tomar y adoptar las decisiones que sean las más convenientes y las mejores. Porque de nada sirve que ahorita en el 2024 me estén dando los balances del 2020, del 2021, que ya pasó. Ah, que para historia, pues sí. Pero yo para historia veo History Channel. Ya eso no tiene realmente mayor importancia. Ah, que por las razones pandemia X, bueno, no importa, pero eso había que hacerse en su momento y apenas llegaron, debían haberse abocado a ponerlo al día. Por eso es importante que la oportunidad de la información sea precisa, oportuna, porque ayuda a la toma de decisiones. La claridad, el mismo nombre lo dice, debe presentarse en forma clara, sencilla, a los fines de que facilite la utilización por parte de los diferentes destinatarios. En el cuarto lugar tenemos la relevancia o la pertinencia. Eso es muy importante porque la información debe ser completa, por lo que es necesario que se incluyan todos y cada uno de los datos pertinentes e información adicional que puedan incidir en la toma de decisiones del ente público. Por eso es la relevancia. En cuanto a la economicidad, la información contable pues, debe proporcionar a los destinatarios procesándose bajo un criterio costo-beneficio. ¿Por qué? Porque yo debo evitar de que no sea eh, tanto el gasto que estoy o el costo que esté incurriendo comparándolo con mi beneficio, sino que sea más o menos por lo menos equiparable o igual en cuanto al mayor o menor nivel del detalle del mismo. La objetividad, obviamente, debe ser procesada utilizando los métodos y procedimientos que me impidan al máximo el uso de criterios subjetivos. Lo contrario de la objetividad. La objetividad debe ser preciso, claro. ¿En base a qué? A pruebas, a papeles, al soporte que me está dando
la veracidad de esa misma información, y de ahí salto a la verificabilidad, que es el séptimo punto. Este tips que debo tener, pues el sistema de contabilidad, pues obviamente tiene que ser susceptible y que se le permita que hacer controles internos, revisión posterior, revisión previa, por auditores internos o por auditores externos, o sea, verificable. Imparcialidad, por supuesto. La información contenida allí en esos estados financieros se deben registrar de acuerdo a un criterio neutral, imparcial, a fin de no distorsionar que, pues, o tergiversar que los datos que están allí, porque pues eso indistintamente del destinatario, si yo digo más de la cuenta, puedo tender a tergiversar. Este no tiene plata y compró ahora el iPhone 15, cuando uno lo dice en la parte personal, y que eso es comparable, o perdón, que eso es cuando hay cierta imparcialidad allí, porque tú no estás siendo muy justo, sino no tienes que tratar de ser como cierta ecuanimidad, para que si no, la información me la dan, yo tengo que transmitir lo que detecté, lo que levanté, con un juicio profesional lo más imparcial posible. La utilidad, bueno, pues, la información que sale de ahí por la unidad contable o producida por la contabilidad debe ser eficaz y eficiente en todo su contenido. Porque pues, de nada me sirve que yo así, yo saque un balance y yo ni reviso cómo salió la cuenta, si salió descuadrado, salió cuadrado, porque a veces hay errores que el balance, no, pues mire, profe, total de activo igual a tapa sin capital, sí, pero tienes una cuenta de activo negativa, y al tener esa cuenta de activo negativa, te está dando un número ahí en total activo, te lo está restando y te está coincidiendo con el total pasivo y capital, pero hay cuentas de activos que no necesariamente van a ser negativas, porque no son depreciación acumulada, no son amortizaciones acumuladas, no es agotamiento acumulado, no son estimaciones, estimación para cuentas de cobro dudoso, sino son cuentas que en realidad debería estar en saldo positivo. Una mesa, una silla, una laptop, un edificio, un carro, una fotocopiadora, una máquina. Esas son cuentas que deben estar en positivo. Si me sale algo negativo, ay, que me cuadró por casualidad. Epa, mm, ¿qué pasó ahí? Yo me confié. Entonces, no debo tener, eh, ahí estoy fallando a lo que es la confiabilidad de los estados financieros. Entonces, y la utilidad, pues, por supuesto, debe ser eficaz y eficiente. Esto son, pues, a grosso modo, lo que es la parte de los requisitos que debe tener la información contable y los principios de la contabilidad, ¿sí? Que es lo que se debe llevar de alguna manera para tener la información lo más clara y precisa posible al momento de tú realizar algunos asientos o las operaciones contables. Pero importante que lo tengan allí en cuenta, que los procedimientos deben ser susceptibles de ser auditados, revisados, cuantificados y que parten la contabilidad en función de qué? Del presupuesto. Aquí en el sector público, a diferencia del sector privado, el presupuesto es el guía, es el que hace que lo que se gaste o lo que se reciba tenga que ir 100% igual. No debe haber diferencia. En cambio, en el sector público, en privado, perdón, el presupuesto, si me da 100 y gasté 80, pues hay premio a la eficiencia, hay premio a la eficacia. Entonces, no, bueno, menos gasto, bueno, hay posibilidad de que haya mayores ingresos o mayor utilidad, perdón, que haya mayor utilidad, o que sencillamente había calculado mal y pues rectifiqué el presupuesto, lo corregí y dele. Pero en el sector público, una rectificación del presupuesto implica, o la reconducción, perdón, del presupuesto, implica que lo que presupuesté el año pasado es lo mismo que voy a presupuestar para el año siguiente, y por eso se llama reconducción del presupuesto. Y cuando rectifico el presupuesto es que en vez para hacer teléfono celular, era con micrófono, pero hay que hacerlo eso prácticamente casi que antes de que comience el año para poder que me aprueben
esa rectificación presupuestaria. Y eso pues siempre es más complicado porque parten del principio de que el presupuesto es el que es el ente perfecto y que siempre va a quedar bien. Y no el error que pueda cometer el ser humano al hacer un presupuesto como cualquiera lo podemos hacer. No, la contabilidad lleva la consecuencia porque yo no necesito ni este micrófono, yo necesito un teléfono, pero la partida salió el micrófono. Compro el micrófono y no compro el teléfono. Esa es la moraleja del cuento. Bueno, con esto, pues por hoy conversamos, dejamos hasta aquí, ya nos queda que es un solo encuentro y hablaré un poquito más de lo que es la parte presupuestaria, pero que uno o dos casitos de lo que es un asiento contable, pero es lo mismo que en una empresa normal, como dijimos al principio, de todo lo que debe ir en el haber, todo lo que va en el activo debe reflejarse de alguna manera en el pasivo o en el patrimonio o en un ingreso o en un egreso, ¿sí? De manera general, porque si yo compro, pues voy a tener un cargo a mi cuenta de gasto o de costo, compra, y voy a en el haber afectar o disminuyéndome mi activo, porque estoy pagándolo, o una creación de un nuevo pasivo porque estoy teniendo la cuenta por pagar. Entonces, la esencia pues siempre va a ser la misma. Y que es algo muy sencillo lo que yo les pido. Dos o tres cosas, operaciones muy sencillas de dentro de un presupuesto, y pues explicarlo, comentarlo, cómo sería. Y pues bueno, veis como aquí en el sur, y lo que tienen que de repente hacer, yo recomiendo, coloquen la plataforma el Excel y al ladito pues va a salir la cara de ustedes que ustedes están hablando, la graban en Zoom y la suben y ya, para que uno lo vea. Así como ustedes me ven a mí, pues yo verlos a ustedes. Y listo. Entonces, nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.